suscríbete y activa la campanita de notificaciones. En Banco Nación tenés un aliado que acompaña el desarrollo del campo y lo hace con créditos para que puedas crecer, producir y ver cómo tu esfuerzo se transforma en resultados. Si querés crecer, el Banco Nación está. Bueno, ya estamos en el aire aquí en esto que es toda la actualidad del campo argentino por Chacra Televisión. La noticia a esta hora, la expectativa es la vuelta a la Tierra de los astronautas, ¿no? 20.000 kilómetros por hora, Nahuel, creo que es. Bueno, imagínense, ¿no? Dicen que en los dos momentos, no voy a decir nada nuevo, pero difíciles o riesgosos son el despegue y el aterrizaje. Así que bueno, mucha expectativa y ojalá que salga todo muy bien. Bueno, mucha información entonces en este viernes 10 de abril del 2026. Tenemos 19 grados de temperatura. Enseguida vamos a estar con el tiempo extendido también y los títulos principales de la actividad agrícola de la Argentina. Paritaria vitivinícola, acuerdo de incremento bimestral del 4,5% para bodegas y 3,5% para el sector viña. Otro de los títulos, otro récord para el campo. Estiman en 67 millones de toneladas la cosecha de maíz, superando por un amplio margen a la soja. Bueno, 800.000 hectáreas más que el año pasado esta campaña. Enseguida vamos a hablar con Alejandro Vera, también la chicharrita, el tema del maíz que es protagonista. Ahora la carne aumentó más del 10% en marzo y sumó 70% en los últimos 12 meses. Bueno, vamos ahora al tiempo extendido para las próximas horas. ¿Qué pasará? ¿Cómo habrá que abrigarse? A ver, bajas temperaturas. Bueno, para este sábado. Pasó rápido la semana, ¿no? Bueno, sábado mayormente nublado, 16 de mínima, 23 de máxima. Domingo también parcialmente nublado, 17 de mínima, 25 de máxima, agradable. Y el lunes parcialmente nublado, 17 de mínima, 24 de máxima. Nos vamos ahora a la primera nota, al desarrollo, ahí está, del primer título del día de hoy. Tiene que ver con la paritaria vitivinícola, acuerdo de incremento bimestral del 4,5% para bodegas y 3,5% para el sector viña. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines FOEVA informó que alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales en el marco de la negociación paritaria 2026. Para el sector bodegas se definió un incremento del 4,5% bimestral para los periodos marzo-abril, mayo-junio y julio y agosto. En tanto, para el sector viña se acordó un aumento del 3,5% bimestral en los mismos tramos. Desde la entidad gremial señalaron que las actas definitivas y las escalas salariales correspondientes ya se encuentran oficializadas desde el 28 de marzo, una vez cumplido el proceso administrativo y establecido por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y ahora sí nos vamos al Paraguay, una alerta agrícola para el sector en la región. A ver, vamos a ver de qué se trata ese informe. Lamentablemente aquello que se esperó durante largos meses, por no decir algunos años, se está sucediendo por estos días. Esto es desde el 28 de febrero para ser estricto, con la supuesta intención de eliminar la posibilidad de Irán de producir bombas atómicas. Estados Unidos e Israel arrancaron bombardeos y bueno, arranca esta guerra que tiene múltiples implicancias. Obviamente lo que está arriba del escenario es el petróleo y el precio del petróleo, pero por detrás, y quizás ahí es lo importante, es el incremento de un montón de productos que tienen que ver con lo que circula
por el estrecho de Hormuz, allá al norte de la península arábiga. En resumen, por supuesto que el petróleo subió muy fuerte, $56 valía a fin del año 2025 y estamos bien arriba de los $100, pero por detrás de esa que parece anecdóticos de nuestro sector, tenés subas enormes en el precio de los combustibles en general, y esto también nos pasa en Paraguay, con lo que implica un incremento de costos para nuestro sector, y ya lo estamos viendo en incremento de costos de pulverización, de cosecha. Estamos próximos a la cosecha en el Chaco, y algo similar sucede con los fletes. Y por detrás también de eso, la implicancia en ese Medio Oriente, en la fabricación de fertilizantes. Pensá que tiene algo así como el 50% del azufre comercializado en el mundo en términos de producción, el 34% de la urea, el 17% del fósforo. Entonces, todos esos fertilizantes también de alguna manera se vieron mermados en su oferta al mundo, con esa transitoria interrupción de la circulación de barcos por allá, y quizás lo más importante detrás de escena, el incremento de los costos de los fletes internacionales, que al fin del día está todo causado por lo mismo. Y quizás un insumo transportado no sube de precio, pero sí sube el valor del flete para transportarlo. En consecuencia, cualquier insumo importado termina costando más en destino también, con lo cual tiene muchas más implicancias de las que pensamos en nuestro sector. Sí. Una prueba más, y yo digo siempre, el mercado nos enseña, si lo sabemos observar permanentemente, una prueba más de que la oferta y la demanda es lo que menos incide. Vamos a ponernos claros. Estamos en el medio de la cosecha de la campaña más grande de la historia en Brasil, en nuestro vecino Brasil. Una campaña que se acerca a los 180 millones de toneladas de soja. Tenemos hoy un 80% de avance de cosecha. ¿Habría algo, lo digo entre comillas, ¿no? ¿Habría algo más bajista que la plena cosecha de la campaña más grande de la historia en Brasil? Y sin embargo, mientras avanzan las cosechadoras desde inicios de marzo o desde inicios de año, para ser estricto, tuvimos un incremento del orden de los $40-50 en el precio de la soja. ¿Motivo en qué? Y bueno, todo esto que estamos hablando, para ser sencillo, la suba del petróleo, por detrás la suba del aceite de soja, interpretado como uno de los insumos de los sustitutos fundamentales, que es el biodiesel en el mundo, y por detrás el incremento de precio de la soja grano, con independencia de que oferta no falta, subrayo, no es la oferta lo que falta, ha entrado dinero especulativo durante lo que va del año, y por supuesto que nos ha dado una mano en el precio en Chicago. Después tenemos la situación en nuestros puertos, Asunción, Rosario, Nueva Palmira, Paranaguá, que tiene que ver, por supuesto, con una enorme oferta y una demanda que no está tan firme. Entonces los basis en Asunción se han agrandado respecto del año pasado, aunque para ser estricto, en lo que va del 2026, sobre Asunción de haber llegado a un máximo de $100 por debajo de Chicago, eso es el basis, hoy estamos en el orden de 58 y se viene achicando. Pero bueno, escenario complejísimo que, para ser estricto al día de hoy, y con esto cierro, no lo quiero hacer tan largo para que me preguntes lo que quieras, desde el 6 de abril tenemos una instancia de 2 semanas de pausa, 2 semanas de pausa que se han regalado las dos partes de esta guerra, y veremos qué es lo que sucede luego de estas 2 semanas de pausa en los tiros, para simplificarlo. Vuelvo a lo que yo llamo gestión comercial práctica. Fijar un precio que me permite calcular cuál es el precio que me permite obtener la renta buscada en ese negocio a un rendimiento presupuestado normal en el campo en el que yo produzco, y cuando tengo ese precio, ir cerrando. Podemos ir fijando Chicago y dejando abierto el basis, por ejemplo en la foto de hoy, o si tenemos una situación como la de fin de 2024, en enero 25, para ser estricto, cuando asume Donald Trump, teníamos un basis de $5 y ahí podíamos fijar el basis y dejar abierto Chicago. En definitiva,
estar muy atento y ponerle mucho pragmatismo, como digo siempre, a la hora de las decisiones. La panza nuestra, lo digo irónicamente, es siempre alcista en nuestro sector. Siempre tenemos la sensación y el optimismo de que algo va a valer más mañana porque sí. Ahora, en el escenario que tenemos presente, y no es solo de ahora, diría de los últimos 20 años, siempre hay un evento disruptivo que nos lleva para arriba y para abajo sin ser lógico en primera medida, según lo observamos de la oferta y la demanda. Estar atentos y cerrar cuando me conviene. Hoy sigo diciendo y sugiriendo, son tiempos de fijar el precio de Chicago si no tengo necesidad de plata de corto plazo, y quizás en Paraguay me permito quedar abierto todavía a fijar el basis que se viene achicando, esa diferencia entre Chicago y Asunción. Pero fijar el valor de Chicago con lo que ha subido, definitivamente lo sigo sugiriendo. Bueno, yo creo que igual cuando se acabe la guerra, el precio de los fertilizantes va a bajar. Puede ser, o no, o la guerra no termina durante un año y los fertilizantes siguen para arriba. Entonces, vuelvo a mi mensaje de jugar cortito y al pie por la mitad de la cancha, para nosotros que somos países futboleros. Lo que tengo que comprar para el corto plazo, si yo estoy para sembrar dentro de los 2 o 3 meses próximos, compro y cierro. Atar cabos es la medida precautoria en este escenario, atar cabos. Lo que tengo que comprar para noviembre, diciembre 26, me puedo permitir esperar un poco. Pero la forma de atar cabos de la próxima campaña es ir cerrando valores, ir comprando lo que tengo que comprar para los próximos 2 o 3 meses y dejar el optimismo de lado. Atar cabos en un escenario de profundísima incertidumbre es la medida que uno sugiere siempre, ¿no? Y a los ojos de los precios, vuelvo a decirlo, pragmatismo, orden y disciplina. Esto que parece sorpresivo, te juro, Laura, yo diría desde el año 2000 más o menos, que vivimos un entorno de profundísima incertidumbre. Fue Lehman Brothers en 2008, la primavera árabe en 2010, después fue la seca de Estados Unidos en la 12-13. Si me vengo más acá, tuviste la invasión de Rusia a Ucrania, después antes vino el COVID, después tuviste la historia de la guerra en el estrecho de Hormuz, y podríamos seguir eternamente. El concierto de incertidumbre es cada vez mayor y atar cabos es la premisa. Bueno, qué análisis, ¿no? La incertidumbre me parece la palabra que se queda, ¿no? Y lo difícil que se le hace a la humanidad vivir cada vez más por estas implicancias, ¿no? El caso de la guerra, el combustible, aumentan los precios. Y a propósito del aumento de los precios, la información, ya estamos con la otra nota, con Martín Domínguez. Se acaba de conocer la inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Se aceleró el 3% en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por efecto de qué? Bueno, de los combustibles, de la luz, el agua y también los colectivos. Nos vamos ahora al encuentro de Martín Domínguez, INTA Cerro Azul, cultivares de mandioca para el consumo y también para la industria. El INTA de Cerro Azul se empezó a trabajar hace más de 10 años con el tema de mejoramiento genético de mandioca. Estamos haciendo variedades que vienen a partir de una fecundación abierta. Esto lo que se refiere es a que los materiales no son cruzamientos controlados, no sabemos quiénes son los padres, pero sí sabemos quiénes son las madres de los nuevos materiales que vamos obteniendo. En este contexto obtuvimos 180 cultivares diferentes que empezamos a evaluar hace 3 años. Y ahí tomamos como opción 2 variantes diferentes. Entonces trabajamos con 10 cultivares que vamos seleccionando para obtener materiales ricos o con alto contenido de fécula. Estamos hablando de materiales que tengan un porcentaje de almidón de arriba de 27%, que es lo que se encuentra hoy dentro de las cuencas que se están cultivando, que son básicamente las cuencas que están de la zona desde Puerto Rico hacia arriba y en la zona de Andresito. Después la otra área a la cual nos estamos dedicando en el tema de mejoramiento es al consumo fresco. Acá estamos trabajando con otros 10 materiales y lo que se evalúa en estos materiales es la palatabilidad. Hacemos un panel de distintos consumidores y lo ponemos en contraste con los materiales que se consumen actualmente dentro del sistema
y le damos un ranking, y de esos 10 materiales, una vez que están posicionados en el ranking de lo que es palatabilidad, empezamos a evaluar la segunda parte, que es también sumamente importante, que es el rendimiento. Tenemos que darle no menos de 3 años para saber si realmente el rendimiento es superior a las variedades que tenemos hoy en día, y después ya ahí hay una cuestión del productor que va a poder determinar y elegir dentro de estas nuevas variantes que tiene si le parece que son potables o no para reintroducirlas al mercado. Y la idea es seguir 10 líneas de cada uno para poder lanzar estos nuevos materiales al mercado. Bueno, el otro punto que es importante destacar es la colección que se mantiene hoy en el INTA de Cerro Azul, que es fundamental mantener el recurso genético para tener esta oportunidad, o sea, para decir, bueno, yo puedo hacer un programa de mejoramiento. ¿Por qué? Porque tengo un background genético dentro de una colección que es la que me permite a mí poder tener todos los genes dentro de esa colección y poder desarrollar nuevas variantes a través de los cruzamientos sexuales. La verdad que la investigación, y en este caso el INTA, ¿no? Las investigaciones no tienen techo, ¿no? No tienen techo para mejorar los cultivos y en definitiva los alimentos, ¿no? Nos vamos ahora a el encuentro de Manuel Chape, subsecretario de Agricultura de la Nación, que expuso en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Generales del Senado. Ir al tema del bosque nativo y a la mención que se hizo del artículo 36 del proyecto. Quiero dejar en claro que acá no se está cambiando ni la coloración del bosque nativo establecida en la ley 26.331, ni mucho menos, sino que se está restituyendo un artículo que es el 22 bis, en donde, lo voy a leer textual, en caso de incendios de superficie de bosque nativo, cualquiera sea el titular de estos, no podrá realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseyeran con anterioridad al incendio. Y después continúa. Creo que el artículo es bastante contundente para ratificar que la protección del bosque nativo en caso de incendio está garantizada. Por el otro lado, se refirió al vínculo en una pregunta entre la propiedad de tierras extranjeras y las inversiones. Y en un país que ha postergado la inversión durante más de 30, 40 años, especialmente las grandes inversiones, tiene un vínculo directo muy fuerte. Yo voy a dar 2 ejemplos. El primero está vinculado con la producción tambera y no tiene que ver con productores cataríes, sino que hace 10 días vinieron 50 productores tamberos extranjeros a ver modelos de inversión en la Argentina, porque les llama la atención lo que está ocurriendo en la Argentina y todo el proceso que se está dando en nuestro país. Los tamberos estos tienen un modelo de negocio distinto al nuestro. Nosotros tenemos el tambo y la industria, y con camiones en general movemos la leche fluida. En definitiva, estamos moviendo agua, generando costos y demás. El modelo de negocio que tienen estos tamberos es tener la industria en el campo. O sea, del campo, de la tranquera del campo, sale el queso, sale la leche en polvo, no sale leche fluida. Eso, para los que estamos en la producción agropecuaria, es música para nuestros oídos, porque implica agregar valor en origen y además desarrollar proveedores locales, bajar los costos logísticos y todas las virtudes que tiene todo ese proceso. Imagínense una inversión de 20, 30 o 40 millones de dólares, como hablaban estos productores que fueron a recorrer el país, en una ciudad como Nogoyá, Entre Ríos, o en Trancas, en Tucumán, o en alguna otra zona tambera como Villa María, en Córdoba. Sería exponencial. Hoy eso no se puede hacer por las restricciones a la ley de tierras. Y por último, me gustaría referirme a un tema que es las inversiones en la forestoindustria. Y me animaría a decir que en la forestoindustria tenemos un equivalente a un vaca muerta en potencial de exportaciones. Los senadores de la provincia de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, sabrán muy bien de lo que estoy hablando y creo que después podrán ahondar en detalles, pero para tener grandes inversiones en lo que es la industria forestal, que no es solo madera, estamos hablando de embalajes, cartón, pasta de celulosa, papeles, hasta esta camisa está hecha con derivados de la celulosa y de los árboles.
Para poder lograr esas inversiones, que estamos hablando de inversiones de 2.000, 3.000 millones de dólares, como las que tiene Uruguay, como las que tiene Chile, como las que tiene Brasil y como las que está generando Paraguay, tenemos que lograr que extranjeros privados puedan comprar superficies para plantar y para poder meter en estas plantas de celulosa, estas plantas forestales. Con lo cual es totalmente relevante, porque una inversión de 2.000 millones de dólares, como sería un proyecto modelo de una planta de celulosa, generaría exportaciones potenciales por 800 millones de dólares, recaudación impositiva por más de 100 millones de dólares. Y lo más importante, cuando usted mencionaba qué intereses defendemos, defendemos los intereses de la inversión, del desarrollo federal y por sobre todo de la generación de trabajo genuino y de calidad. Una planta de celulosa, por ejemplo, que va asociada a la generación de biomasa, a la generación de subproductos de agregado valor de exportación, podría generar más de 1.200 empleos directos y hasta 6.000 empleos indirectos. Imagínense una inversión de ese calibre en una provincia como Misiones, en una provincia como Corrientes o en una provincia como Entre Ríos. Muchas gracias. Bueno, mientras escuchábamos a Manuel Chiappe, bueno, ¿cuánto hay para hacer en la Argentina, no? ¿Cuánto? Y con ese potencial de nuestro ADN, ¿no? Que es la agroindustria. Hablando de agroindustria, justamente vamos a charlar ahora con un investigador de la Estación Experimental Agroindustrial de Obispo Colombres y coordinador de la red de monitoreo de la chicharrita o Dalbulus maidis, ahí está. Así que Alejandro Vera, que ya está teniendo la amabilidad de atendernos, de charlar con nosotros para ver, bueno, qué pasa con la chicharrita. Veíamos una nota muy linda con Federico Cervoni, que hizo Karina Rodríguez y Alejandro Canepa sobre el tema de la chicharrita, donde, bueno, él decía que con monitoreo la cosa está más o menos controlada y el maíz es tan importante, un cultivo tan importante, que por eso queremos saber de primera mano y de alguien que sabe, como Alejandro Vera, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Alejandro, gracias. Hola, sí, ¿cómo están todos? Espero que bien, gracias por la nota, de poder charlar un poquito y ver el panorama que está sucediendo en Argentina respecto a Dalbulus maidis. En los últimos informes les diría que en los últimos un mes y medio, comenzó a aumentar lo que es la densidad prácticamente en toda la zona agroecológica de Argentina. Sin embargo, lo interesante es que el maíz está en reproductivo avanzado, que técnicamente está fuera del periodo de susceptibilidad. Y creo que eso es lo más importante, porque dentro de las predicciones o de los escenarios que podían suceder, sabíamos que entre marzo y abril es cuando más se dispara desde el epifiti hasta ahora todo lo que es la dinámica poblacional de Dalbulus. Lo que era importante era mantenerlo a raya todo lo que fue enero y febrero, que estábamos cuando el maíz es chico, cuando el maíz es muy propenso a enfermarse con el cornestán, este patosistema, y más o menos, digamos, se lo pudo llevar adelante a través de la genética, a través del manejo y sobre todo a través del monitoreo. Así que estamos dentro de un escenario que era esperable, va a seguir aumentando la chicharrita, lo importante es que no tenga impacto sobre el cultivo. Ajá, ¿y por qué marzo y abril son meses donde, bueno, aumenta? Porque generalmente el productor y el técnico hace un manejo muy importante en las primeras fenologías de maíz, que estamos hablando en la primera quincena, segunda quincena. Cuando ya el maíz empieza a transitar el final del fenológico vegetativo B8, B10, B3, prácticamente ya no se hacen aplicaciones de insecticida. Entonces en ese momento es cuando Dalbulus maidis comienza a reproducirse mucho más, comenzamos a ver más presencia de ninfa y lógicamente que su abundancia crece en todo lo que es finales de febrero, marzo y lo que nos encontramos en abril con alta incidencia, sobre todo hablando de las zonas endémicas, ¿no? Que es el NOA y el NEA. Claro, cuando hablamos de monitoreo, ¿de qué hablamos? Porque también Federico Cervoni hablaba de un buen monitoreo. ¿Qué, ¿se puede hacer un monitoreo que no es bueno, por ejemplo? Primero, ¿en qué consiste y qué es un monitoreo bueno, no? Sí, el monitoreo es sobre todo la base del manejo de Dalbulus maidis, y a pesar que la red nacional se sostiene en todo lo que es a través de trampas cromáticas que están colocadas sobre el cultivo del maíz, que se las inspecciona cada 15 días y se da un número de cuántas chicharritas verdaderamente Dalbulus maidis se encuentra, es importante que el técnico, el productor, además se baje y pueda monitorearlo al lote. Y esto no es otra cosa más que caminarlo, hacer estaciones de muestreo, monitorear cabecera, como así también centro de lote,
que cada estación tenga por lo menos 20 plantas consecutivas. Entonces, sobre todo, lograr tener un promedio. Porque muchas veces durante todo lo que fue el año pasado y parte de este inicio, muchas veces se asustaban porque si estoy viendo de vuelta chicharrita, vuelve la epifitia. Pero sobre todo cuando recién está empezando, muchas veces tienen comportamientos gregarios, de estar toda junta. Entonces, si yo me bajo de la camioneta, camino hacia la cabecera de mi lote y veo 2 o 3 plantas que tienen chicharrita, me puedo llevar una visión sobreestimada y pensar que tengo mucho. Por eso es que tengo que caminar los lotes, hacer puntos equidistantes, hacer plantas consecutivas, porque quizás tengo chicharrita en las 2 o 3 primeras plantas y haya otras 15 que no tienen nada. Por eso es importante hacer un promedio, por eso es importante tomar datos, por eso es importante tomar decisiones estratégicas a partir de datos, porque si no son sensaciones. Yo me bajo, digo tengo mucho, tengo poco, pero ¿cuánto es ese mucho, ese poco? Y ese es un dilema existencial en esta problemática. Poder colocar un chip en la cabeza del productor y del técnico que el monitoreo tiene que ser sistemático, incisivo, pero sobre todo con datos que sean confiables. Claro, y bueno, y hasta ahora la red de monitoreo, ¿no? Que se conformó a partir del año 23-24, ¿no? Con la gran... Exacto. ¿Qué es lo qué conclusiones han sacado? Digamos, cómo ha madurado toda la investigación sobre esto y el rol, sobre todo, porque si yo soy un productor, bueno, recurro a la red para consultar qué cosas, ¿no? Sí, yo rescato como muchas cuestiones ya muy netamente al tema de datos, pero creo que lo más importante cuando comenzó esta temática en la epifite, esta problemática 23-24, uno de los desafíos más grandes que queríamos adaptar de Brasil a Argentina era el manejo regional. Y el manejo regional no es otra cosa que el productor de su zona se pueda unir, que pueda importarle lo que le sucede al prójimo, al que está de lado, que puedan tomar decisiones en conjunto, que se pongan de acuerdo para definir fecha de siembra, para definir estrategias. Y la red nacional un poco emuló eso, porque si ustedes se ponen a pensar, intervienen muchas instituciones grandes y prestigiosas, como CREA, APRESID, APSE, INTA, SENASA, CONICET, MAISAR, UNOVA, la Estación Experimental Obispo Colombre. Entonces, fue un buen ejemplo regional, que era un objetivo que era superlativo y que era necesario que nos unamos todos para poder resolver una problemática. Y que la llevamos prácticamente, como cumplido un año y entrando el 3er año de la red nacional. Pero lo más importante cuando nos referimos a datos es poder haber hecho un cúmulo de información de 450 puntos en 5 zonas agroecológicas, NOA, NEA, Litoral, Centro Norte, Centro Sur, cada 15 días, poder estudiar su abundancia y también de paso a través de la doctora Inés Catalano y de la UNOVA y CONICET poder ver los porcentajes de infectividad, porque al fin y al cabo esto es una plaga que nos desafía, pero sobre todo es un vector de enfermedad, transmite una enfermedad. Tuvimos 3 años muy distintos, que es muy importante, porque nosotros cuanto más variabilidad tengamos, nos permite poder predecir escenarios futuros. Por ejemplo, la campaña pre-epifite, el invierno 2023, fue un invierno benigno. Fue un invierno que no tuvimos la suficiente helada, entonces hubo un remanente de Dalvulus maidi que sobrevivió. Impactó directamente en el maíz temprano de la primavera porque hasta ese momento desconocíamos que plantas con síntomas de enanismo, que eran cloróticas, que eran rojizas, que tenían multiespigas, era una enfermedad llamada el patosistema espiroplasma. Nos pegó muy fuerte nuestro tardío, sobre todo en la zona endémica del NOA, el NEA, y ahí hemos aprendido verdaderamente lo que es una plaga que pueda prácticamente colonizar todo el territorio. Llegó a la zona núcleo, zona típica de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Pampa, y nos desafió a poder desarrollar desde la red nacional hasta estrategia de manejo. La PUIFPIFITE nos dejó un trauma muy grande, mucho miedo. Sin embargo, tuvimos un invierno muy crudo y muy reseteador, que prácticamente eliminó todo ese remanente alto de la epifitia y entramos, a pesar que había temor, con la siembra de un maíz temprano 24-25, muy bien porque no hubo chicharrita. Y la siembra tardía también, porque la siembra tardía tenemos una poca infectividad y también todo lo que era ese periodo que te nombré recién, cuando es muy sensible el maíz que está chico, B2, B3, B4, prácticamente no existía en chicharrita. Comenzó a avanzar, igual que este año, marzo, abril, muy fuerte, pero ya el maíz estaba salvado. Esta campaña, ¿qué pasó? No tuvimos un invierno 2025 como el 2024.
Sí tuvimos amplitud térmica, que también nos ayudó, pero del inicio del maíz sí encontrábamos presencia de Dalbo y que nos desafió de que el productor tenga que monitorear fuertemente y tenga que controlar. Entonces, fíjate, fueron tres situaciones muy distintas y empezamos a entender cómo las condiciones ambientales son moduladores temporales y espaciales, empezamos a entender por qué hay que hacer manejo regional, empezamos a entender por qué hay que hacer control de maíces voluntarios, maíces guachos, y empezamos a entender por qué el monitoreo es la base para poder tener un buen timing de manejo y de control en esta problemática. Entonces, toda esa información de la red nacional fue muy útil porque si bien hay algunas zonas que tienen comportamientos similares, parecidos, también hay otras zonas que nos permitió predecir cómo iba a ir evolucionando en este caso el vector. Entonces fueron 3 años de Big Data, de mucha información y qué importante seguir, ¿no? Porque a pesar de que el año pasado y muchos maíces están espléndidos, ya fuera de peligro, siempre el mensaje de la red nacional hay que seguir acumulando información, hay que seguir tomando datos porque nos va a permitir poder hacer modelos predictivos temporal y espacial en el futuro y desarrollar estrategias de acuerdo al invierno que tengamos, de acuerdo al manejo que se hace, de acuerdo a la genética que yo utilice como productor y cada vez vamos a ser más exitosos. Claro, estar atentos, ¿no? Estar muy, muy atentos. Pensaba mientras lo escuchaba, Alejandro, bueno, con todo el conocimiento técnico que tiene y demás, pensaba también nadie quiere las plagas, ¿no? Pero la chicharrita o esta plaga está dejando una enseñanza, ¿no? Sí, definitivamente, y la enseñanza más fuerte que nos dejó y fue como un golpe, fue un cisma verdaderamente para todos los entomólogos de Argentina, los que estudiamos insectos, porque estamos muy acostumbrados a las plagas de daño directo. Y las plagas de daño directo son los que comen hoja, son los que comen directamente grano, vaina, en este caso una espiga que es el maíz. Y este vector Dalbolus maíz nos enseñó a desaprender y volver a aprender. Estábamos muy acostumbrados a la biotecnología, a las proteínas bioinsecticidas, que prácticamente del maíz nos preocupaba dos cosas: poder sembrarlo bien, y lo hacíamos con Precision Planting, que tenga una buena implantación del cultivo, y fertilizarlo, porque sabemos la relación nutricional que tiene el maíz. Y esta plaga de repente, porque sabíamos que los eventos biotecnológicos nos controlaban los gusanos, los lepidópteros, y este vector de enfermedad de repente nos dice, no, lo tenés que hacer de otra manera. De repente nos dice, tenés que monitorear toda la semana tu maíz, y no estábamos acostumbrados a eso. De repente nos tiene que decir, tengo que ser muy fino en el monitoreo, en el horario, en identificación, porque eso va a ser fundamental para poder tomar una decisión, y esa decisión, si la hago en el momento correcto, seguramente voy a tener una buena eficacia de control. Fíjate el cambio de paradigma que tuvimos de estar acostumbrados prácticamente a que todo el tema científico, genético, tanto de las plantas como de la biotecnología nos ayude, y de repente tenemos que desarrollar nueva estrategia y volver a las viejas bases del manejo integrado de plagas. Fue realmente un cisma Dalbolus maíz en Argentina desde la epifilia. Bien, tengo aquí ya para finalizar, Alejandro, y gracias por el tiempo, este informe de perspectivas agroclimáticas estacionales, ¿no? Donde habla de un otoño neutral, ni niño ni niña, heladas, vientos polares y también calores. Estas diferencias que hay, o extremos, ¿no?, del tiempo, ¿influyen en algo? Porque está claro que el invierno crudo lo elimina, como dijo usted, pero estos cambios así que son atípicos, ¿cómo influyen? Es muy interesante tu aporte climático porque es la perspectiva que hoy estamos mirando. Hoy lo que el maíz prácticamente está encontrándose en un R4, R5, está definido el grano, o en algunos lugares le falta un poquitito, pero no más de 2 semanas. Pero empezamos a ver que creció mucho la población de Dalbolus maíz, y en algunos campos, sobre todo en la zona endémica del NOA y el NEA, yo vengo recién de recorrer Salta, Las Lajitas, vemos nubes de chicharrita. Y la pregunta es que, ¿cómo va a ser el invierno? Eso es lo que inquieta, sobre todo en la zona donde se va a hacer un maíz primaveral, que es zona núcleo, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que ellos también hacen temprano. Y tal cual como decís, si tenemos un invierno que va a ser crudo, que vamos a tener olas polares, que una predicción es que vamos a tener un mayo con las primeras heladas, es muy auspicioso, es muy bueno, porque va a significar que va a comenzar a resetear. ¿Y el reseteo cuándo empieza? Si al menos tenemos 6 horas con -6 grados.
que son en las zonas más del sur de Argentina, Buenos Aires, sur de Santa Fe, La Pampa, San Luis, sur de Córdoba, sí suceden. Entonces van a ser muy importantes porque todo ese aumento drásticamente va a caer por el piso. Pero después lo que vos dijiste es muy importante, la amplitud térmica, y lo descubrimos en la campaña pasada. Y la amplitud térmica lo que nos permite ese cambio, es esa baja temperatura o ese mediodía que se da mucho en el norte, que puede trepar 22, 24 grados y que a la noche cae 8 grados, 7 grados. Dalvulus maymi no entiende porque los insectos son ectotérmicos, dependen de la temperatura ambiental. Entonces, cuando ellos creen que volvió la primavera y se quieren activar para buscar maíz, porque solamente se alimenta y se reproduce de maíz, drásticamente baja la temperatura o entra una ola polar, lo que significa que le pega directamente su longevidad y viven menos. Entonces, es muy importante ese fenómeno. Tenemos que agarrarnos en dos esperanzas: que tengamos inviernos verdaderamente reseteadores desde el punto de vista de olas polares térmicos y que tengamos amplitudes, porque ese termina siendo el golpe de gracia para terminar de resetearlo. Lo que el invierno no llega a controlar el 100%, ese remanente del 5%, 10%, es la amplitud la que termina de traccionar y la que termina de colocarnos en un escenario de poder hacer un maíz, sobre todo al inicio, en septiembre, que estemos libres de chicharrita. Chicharrita vamos a tener siempre, porque es una plaga que tiene una plasticidad fenotípica para adaptarse a temperatura, para poder migrar, para poder colonizar. El maíz, como lo dijiste al inicio, es un elemento estratégico dentro de nuestros sistemas productivos en Argentina, entonces siempre lo vamos a tener. Lo que tenemos, nuestra estrategia, nuestro desafío como productor, investigador y técnico, es no tener una abundancia alta y una aportación de enfermedad cuando el maíz es chico, cuando el maíz es sensible. Después que se dispare, después que haya chicharrita, después que suba la infectividad, porque sabemos que después el otoño y el invierno es el que va a terminar modulando. Pero nosotros en el periodo crítico de nuestro maíz, sobre todo tenemos que desarrollar todas las estrategias para mantenerlo en raya y que esté baja la población. Si después crece, como sucedió en marzo y en abril, no hay problema porque ya no va a tener un impacto tan significativo en el cultivo. Bien, bueno, seguiríamos, ¿no? Pero la verdad que esto es impresionante. Además, hablar con alguien que sabe y es especialista, lo explica muy bien, más todavía. Gracias, Alejandro. Gracias por esta charla para con Chacra Televisión. No, gracias a todos por ustedes, porque esta es la temática. Dalvulus maymi se convirtió en la temática más importante, quizá en la epifitia, cuando hacemos historia del maíz histórica dentro de Argentina. Entonces, que ustedes nos permitan este tipo de espacio, que pueda llegar al televidente, al productor, al técnico, es muy significativo, porque entre todo y desarrollando estrategias, generando datos y conocimiento, vamos a poder superar, como lo hicimos con tantas otras problemáticas sanitarias dentro del cultivo de maíz, soja, etc. Así que el agradecido siempre hacia ustedes por darnos el espacio y poder compartir la información que se está generando desde la Red Nacional y desde los diferentes institutos de investigaciones. Bien, muchas gracias. Bueno, Alejandro Vera, allí, coordinador de la red de monitoreo de Dalvulus maymi, conocida como chicharrita. Pausa, ¿no? Pausa y volvemos. En Banco Nación tenés un aliado que acompaña el desarrollo del campo y lo hace con créditos para que puedas crecer, producir y ver cómo tu esfuerzo se transforma en resultados. Si querés crecer, el Banco Nación está. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo.
En nuestro 75 aniversario renovamos el compromiso con el campo, brindando siempre la mejor calidad en cada acoplado. Te invitamos a seguir recorriendo este camino junto a Conese. Conese, 75 años acompañando al campo con la más alta calidad. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. 3 especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Next Siembra presenta el eVision J150, el dron que está cambiando la agricultura. Tecnología líder a nivel mundial, más seguridad, menos costos, mejores resultados en el campo. Todo el respaldo de Next Siembra con el servicio técnico y repuestos. nextsiembra.com. Hay cosas que nos tiran porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. FADESI, especialistas en fabricación e instalación de plantas de silos. Líderes en silos autoconsumo para ganado. Más de 4 décadas al servicio del campo. Somos tu aliado en acopio de cereal y producción ganadera. FADESI SRL. Armstrong. Santa Fe. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Carne Argentina, carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina,
carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Bueno, seguimos con más información. Vamos al desarrollo del segundo título del día de hoy, que tiene que ver con el maíz, justamente. Otro récord para el campo. Estiman en 67 millones de toneladas la cosecha de maíz, superando por un amplio margen a la soja. La Bolsa de Comercio de Rosario ajustó el alza las estimaciones de producción del maíz para la campaña 25-26 y ahora proyecta 67 millones de toneladas, un incremento de 5 millones de toneladas respecto del cálculo previo. De acuerdo con los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, se incorporaron 420.000 hectáreas, lo que llevó el área total a 10,2 millones de hectáreas. Estamos hablando del maíz, ¿no? Este ajuste tiene un impacto directo en el volumen final. Si solo se considerara el cambio de hectareaje, de la cantidad de hectáreas, la producción habría aumentado alrededor de 4 millones de toneladas, pero hay 1 millón extra que se suma por mayores resultados de la cosecha, según indica el relevamiento. El volumen de cosecha se ubicaría en un 34% por encima del ciclo pasado y un 28% superior al récord previo de 52,5 millones de toneladas hace 2 años. En el mismo informe, la entidad indicó que la soja se sostiene en 48 millones de toneladas pese a una caída en el área sembrada. Bueno, recién hablábamos entonces con Alejandro Vera del tema del clima, ¿no? El clima y la chicharrita, ¿no? Las plagas. Vamos a esta información que es muy importante para el productor, la información que tiene que ver con el agroclima. Al inicio de la perspectiva, el frente de tormenta que hizo su entrada en los días previos alcanzará el norte del área agrícola, produciendo precipitaciones abundantes con posibles focos de tormentas, mientras el sur y el norte, que ya recibieron aportes, observarán registros escasos a nulos. El norte del NOA, el sur de la región del Chaco, gran parte del Paraguay, y el norte y el centro de la Mesopotamia y el norte del Uruguay recibirán aportes moderados a abundantes, 10 a 50 milímetros, con focos aislados de valores superiores. El resto del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos. Los vientos polares que acompañarán el paso del frente alcanzarán el norte del área agrícola, causando una disminución general de la temperatura, aunque con escaso riesgo de heladas. En el este del NOA, la mayor parte de la región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, la mayor parte de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10 grados, con varios focos con valores superiores a 15 grados y otros con valores inferiores. El centro del NOA, el centro de Cuyo, el centro oeste de Córdoba y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10 grados. Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 5 grados, disminuyendo hacia el oeste con riesgo de heladas localizadas y generales. Los vientos del trópico retornarán sobre el norte del área agrícola, causando registros sobre lo normal, pero no lograrán alcanzar el centro y el sur, que van a continuar observando marcas por debajo de la media estacional. El este del NOA, el sur de la región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el noreste y el oeste de la región pampeana observarán temperaturas máximas superiores a 25 grados, con un amplio foco hacia el norte, con temperaturas superiores a 35 y 40 grados y otros focos con valores inferiores. El centro del NOA, el oeste de Cuyo,
el norte y el sur de la región pampeana y gran parte del Uruguay experimentarán máximas de entre 20 y 25 grados, con focos con valores superiores y otros con valores inferiores. Solo las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA y el norte de Cuyo observarán temperaturas máximas menores a 20 grados con focos con valores inferiores. Bueno, llegamos a la parte final entonces de esta propuesta que tiene que ver con toda la información del campo argentino aquí en Chacra Televisión. Nos vamos con esta noticia. Miren, el Artemis 1 se enfrentará hoy a su mayor prueba, el regreso a la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora. Habíamos dicho 20.000, son 40.000, ¿eh? Así que corregido, 40.000 kilómetros por hora. Bueno, ojalá que sea de la mejor manera, ¿no? Nos vamos, hasta la próxima, gracias. En Banco Nación tenés un aliado que acompaña el desarrollo del campo y lo hace con crédito para que puedas crecer, producir y ver cómo tu esfuerzo se transforma en resultados. Si querés crecer, el Banco Nación está.